Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 57, Los elefantes de Pirro. Esta semana tuvimos otro 21 de abril, y el 21 de abril es el cumpleaños de Roma. Y también es el cumpleaños de El Cuento de Roma, es decir, el 21 de abril del año pasado lanzamos este podcast en iTunes. Claro que comencé a escribir y grabar y diseñar y sobre todo planear todo eso mucho antes. Eso ya lo saben si escucharon nuestro episodio 50, Feliz Cumpleaños. Pero hoy hace un añito que este podcast anda por iTunes, iVoox y otros lugares. Y esto hace sentido porque, un año tiene 52 semanas y ahora estamos a 57 episodios. Y eso también tiene sentido porque a la hora de lanzar el podcast, pues publiqué 5 episodios juntos. Entonces 52 más 5, 57. Ya, feliz cumpleaños Roma y feliz cumpleaños El Cuento de Roma. Pero en Roma misma, en el año 280 a.C., nadie se pasaba mucho tiempo pensando en el cumpleaños de Roma. Y eso era por culpa de un rey llamado Pirro, que había desembarcado en Italia desde su propio reino, un lugar llamado Epiro. Y después de haberse desembarcado, con elefantes y todo, Pirro se dirigió a la ciudad de Tarento porque la gente de esa ciudad lo llamó a que les ayudase. Bueno, hasta ahí llegamos en nuestro último episodio, que fue hace como 14 días, por 2 causas que quiero nombrar aquí muy brevemente. 1. El podcast de El Cuento de Roma en chino. Así es, conseguimos lanzar este mismo podcast en idioma chino con mi esposa Fiona. Así que si saben de alguien en su barrio o colegio que habla chino, pues a promover el podcast. Y 2, la página de Patreon que estoy organizando en mi sitio llamado patreon.com/El Cuento de Roma. En ese sitio voy a publicar 4 cosas que no tengo ni manera de meter en el podcast propiamente dicho. Esas 4 cosas son: 1. Mapas como me gustan a mí, gigantes de aquellos tiempos. 2. Árboles genealógicos de nuestra saga familiar y de otras familias romanas. 3. Listas de nombres, personas y demás traducidas entre castellano e inglés. Y 4, y esto es lo más importante, todo lo que verdaderamente iba pasando entre los miembros de nuestra saga familiar. Honestamente ya estoy cansado de tener que solamente dar detalles como, por ejemplo, fulano se casó o mengana tuvo mellizos, y quiero poder hablar de eso también. Pero si meto eso en el podcast, estaríamos hablando de episodios de 1 hora y no de 20 y pico de minutos. Así que si les interesa esa parte del podcast en sí, vayan a patreon.com/El Cuento de Roma y háganse mecenas de nuestro sitio allí. Por solo 1 moneda al mes van a recibir mucho más que 1 moneda en retorno, y Tito Livio y yo les estaremos agradecidos. Listo, con eso considero la demora de 1 semana de este episodio explicada. Ahora al tema nuestro y al peligro que se avecinaba de allá en el sur de Italia, en Tarento. Y como ya es costumbre, primero veamos dónde estamos, en qué año estamos. Estamos en el año 280 a.C. y en ese año los 2 cónsules elegidos fueron un hombre llamado Tiberio Corunciano, un hombre que provenía de Tusculum, y otro hombre llamado Publio Valerio Levino. Este último provenía de Roma misma y fue mencionado en los libros de Plutarco, esos libros llamados Vidas Paralelas. De eso vamos a decir más en el próximo episodio. Veamos un poco de estos 2 hombres porque ambos, si bien no pertenecen al club de héroes de Roma antigua, sí aportaron lo suyo cada uno en su propio ámbito. Porque una cosa está muy clara: Tiberio Corunciano y Publio Valerio Levino no pudieron haber sido más diferentes. Corunciano, de origen plebeyo, estaba ocupado con operaciones militares de menor escala en Etruria cuando el Senado de Roma lo proclamó cónsul. El Senado, ya sabiendo de la llegada de Pirro en el sur, decidió llamar a Corunciano de regreso a Roma y preparar una campaña en contra de Pirro, y esto es lo que veremos hoy. Pero cuando Corunciano regresó a Roma y cuando comenzó a organizar esa campaña, algunos de los senadores cambiaron de idea y decidieron que no sería Corunciano el que iba a enfrentarse a Pirro de Epiro, sino el otro de los 2 cónsules.
es decir, Publio Valerio Levino. Y antes de hablar un poco de ese cónsul, quiero dar 4 notas muy breves de este Tiberio Corunciano. 2 de esas notas son notas de pasado y 2 son notas de futuro o eventos futuros. Y obviamente vosotros, mis queridos oyentes, sabrán identificar cuál es cuál porque voy a listar esas 4 notas juntas, sin separarlas en pasado o futuro. Basta que se acuerden que estamos en el año 280 a.C. Entonces, 1. Tiberio Corunciano tenía el talento de retórica y fue el primerísimo abogado en Roma que se ofrecía públicamente como consultante para defensas en el juzgado mayor de Roma de ese entonces, el juzgado que se encontraba justo afuera del colegio de pontífices, es decir, a pasos de toda la acción en Roma. 2. Tiberio Corunciano también fue el primer maestro formal de derecho, tanto derecho civil como derecho criminal, en Roma. Sus estudiantes, que no eran pocos, se sabían sentar alrededor de Tiberio para escucharlo hablar y así aprender. Utilizaba textos de otros, pero jamás se han encontrado libros que él haya escrito. Y dicho sea de paso, después del Corunciano, derecho como educación o como una ciencia, se convirtió en algo mucho más formal, y eso fue gracias a las obras de los estudiantes de Corunciano. 3. En el 254 a.C. fue elegido pontífice máximo de Roma. Esto fue importante porque esta fue la primera vez que ese cargo caía en manos de un plebeyo, pero después de su muerte en el 241, otro plebeyo continuó en ese cargo. Recordemos brevemente que el asiento de pontífice máximo era de por vida. Y 4. A pesar de que Roma perderá en la batalla de Heraclea, estamos a meses de eso, Corunciano recibió una marcha triunfal por las calles de Roma al año siguiente, precisamente por la expedición militar que tuvo en Etruria cuando todo el asunto de Pirro de Epiro estalló. Bueno, ahora veamos un poco del otro cónsul, Publio Valerio Levino. Cuando el Senado votó por Levino como uno de los 2 cónsules y cuando esos mismos senadores lo enviaron al sur de Italia, ya estaba en claro que el Senado no quería otro retórico peleando en contra de Pirro. Corunciano era un retorista de primera calidad, Levino era un hombre de menos palabras. Si bien Levino no era ningún estúpido, y si bien Levino también poseía un talento de diplomacia, con Levino uno jugaba menos. Levino era el tipo de hombre que cuando elegía cómo llegar desde punto A a punto B, muy pocas cosas lo iban a distraer o hacerlo cambiar de idea o ruta. Pero, para hacer las cosas más interesantes, Levino disfrutaba del apoyo de otro gran político de la era. Estoy hablando de Apio Claudio el Ciego. Bueno, y ahora quiero mencionar unos detalles un tanto interesantes de nuestro antagonista, Pirro de Epiro, para que finalmente nos podamos meter en la famosa batalla de Heraclea. Y para eso hice otra breve lista de 10 eventos de la vida de Pirro antes de la llegada del mismo a Italia. Sí, esta lista se supone que está ordenada cronológicamente, así que vamos ya. 1. Epiro nunca fue conquistado o anexado al reino de Macedonia por la simple razón de que las familias del rey Felipe II y la familia de los tal llamados molosos estaban muy ligados por lazos matrimoniales varios. 2. Cuando todo el lío entre los diádocos venía sucediendo después de la muerte de Alejandro Magno, Pirro era un bebé. No nos olvidemos que Pirro nació 2 años después de la muerte de Alejandro. 3. Cuando Pirro tenía 2 años de edad, eventos en Grecia obligaron a la familia a huir de Epiro y esa huida fue bastante dramática. Con el propósito de salvar la vida del infante, sus parientes lo envolvieron en cueros de animales y lo metieron en una balsa para cruzar un río que estaba torrencialmente inundado para poder salir de Epiro rumbo a Iliria. 4. En Iliria, un rey llamado Glaucias, jefe de una tribu llamada la tribu de los Taulantianos, repito eso, Taulantianos, le terminó dando protección. Pero cuentan que ese rey Glaucias casi no lo recibe en su corte y no fue hasta que Pirro, que en ese entonces andaba por el piso a 4 patas, se encariñó con el rey. Dicen que esto sucedió más o menos así.
Un día, mientras el rey estaba sentado en su trono, Pirro primero empezó a tirar de la túnica del rey Glaucias. Y cuando la gente alrededor del trono se empezó a reír y un poco a poner nerviosos pensando, bueno, ¿ahora qué va a hacer el rey? El bebito Pirro se puso de pie y se terminó agarrando de los brazos del rey. De todas maneras, lo que sí sabemos es que una de las esposas del rey Glaucias era de la misma familia de los molosos y probablemente esa historia de Pirro haciéndose amigo del rey es pura ficción y probablemente la verdad era que el rey simplemente le hizo caso a esa esposa suya. 5. Las principales fuentes de casi toda la vida de Pirro nos llegan hoy de la mano de Plutarco. No puedo cansarme de decir lo bien que Plutarco escribe historia. 6. Casandro, hijo de Antípatro y rey de Macedonia en ese entonces, ofreció una cantidad increíble de dinero y de oro por la vida del infante, pero bajo la custodia del rey Glaucias, el pequeño Pirro llegó a tener una primera infancia relativamente estable. 7. A la edad de 17 y después de la batalla de Ipsus, Pirro fue enviado como rehén a la ciudad de Alejandría, donde sería educado por la corte real de Ptolomeo Sóter. Como pueden ver, la ciudad de Alejandría no deja de aparecer en nuestro podcast. Y en cuanto a la condición de rehén, eso no se debe tomar en cuenta como lo entendemos hoy en día. Familias reales enviaban a sus hijos a otros países amigables y esos hijos generalmente crecían más como amigos de la corte que rehenes del gobierno. 8. Cuando Pirro volvió al suelo europeo y ya casado ahora, él no estaba muy seguro de qué era lo que quería hacer. Lo que sí era obvio era que ahora Epiro estaba bajo las garras de un tal Neoptolomeo II, quien gobernaba con el reino de un modo muy violento y despótico. 9. A la edad de 21, después de haber matado a ese Neoptolomeo II con sus propias manos, Pirro se convirtió en el rey de Epiro. Para ese entonces, Pirro ya tenía un hijo. Y 10. Su apodo en Epiro era Águila, a pesar de que su yelmo siempre tenía cuernos de cabra combinados con sus alas de águila. Ya, a medida que vayamos viendo estas guerras pírricas por un par de episodios más, vamos a ir conociendo mejor a Pirro de Epiro y nos vamos a ir familiarizando con los nombres de los miembros de su familia, sus amigos y sus enemigos. Ahora sí, vayamos rápidamente a nuestra palabra de la semana en latín. La última vez tuvimos la palabra lacuna. Y me acuerdo que les dije que se trataba de una palabra que no equivalía a una palabra en castellano, sino a una frase o un estado de ánimo. Bueno, entonces la cuna tiene dos significados principales en latín y ambos son sustantivos. Por un lado, la cuna significa vacío o la blancura de algo totalmente vacío, quieto e inmóvil. Y por el otro lado, la cuna también significaba un estado de calma interior, un estado de paz o tranquilidad, pero no por algo que una persona haya hecho para poder sentirse feliz, sino por el hecho de que nada, absolutamente nada, haya pasado para alborotar la quietud interior de una persona. Hermoso. Un espacio en blanco. Finalmente, en un futuro cercano, los romanos también van a usar esa palabra cuando alguna parte de algo no está presente, como por ejemplo un carruaje sin ruedas o un barco sin timón. Pero aún estamos a unos siglos de ese significado de la cuna, así que ahora vayamos a nuestra palabra en latín para esta semana. Esta semana, la palabra de la semana en latín es lapis. Deletreo esa palabra: L-A-P-I-S. Entonces, lápiz para todo el mundo para el episodio que viene. Y como siempre, en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com. Bueno, volviendo a Tarento y finalmente a Pirro. Y mientras Pirro seguía enfadado con los tarentinos por no haber cumplido su palabra de prestarles 150.000 hombres y 20.000 unidades de caballería, los romanos empezaron a movilizar sus unidades bajo el mando de Levino.
Levino se fue a la ciudad de Heraclea, la cual quiso capturar con el propósito de cortar todo tipo de comunicaciones entre Pirro y posibles fuerzas provenientes de Calabria, más al oeste. Y ahora podemos ver que en realidad Tiberio Corunciano fue enviado más al norte para impedir una posible alianza entre etruscos y epirotas. Comentario personal: en ese entonces los romanos eran mucho mejores estrategas que soldados. Y en nuestra saga familiar tenemos que todos los miembros, repito, todos los miembros de la familia extendida de Lucio Emilio Eugenio estaban o bien bajo el comando de Corunciano o bien bajo el comando de Levino. Todos menos, por supuesto, el viejo Lucio mismo. En nuestro sitio de Patreon, donde estoy escribiendo la historia de la saga familiar, veremos más detalles de eso, pero aquí cabe añadir que las fuerzas de los romanos sumaban 16.800 legionarios organizados en 4 legiones, 20.000 soldados de las ciudades aliadas a Roma que formaban otras 4 legiones, 1.200 soldados de caballería romana y otra caballería formada por ciudades aliadas de varios miles de soldados. Por su lado, Pirro tenía 20.000 soldados de infantería, 3.000 soldados de caballería incluyendo los soldados prestados de Tesalia, 3.000 soldados enviados por Milo de Tarento, de él vamos a hablar en nuestro próximo episodio, 2.000 arqueros, 500 honderos, hoplitas y caballería de Tarento, y finalmente 20 elefantes de guerra o, según los romanos, vacas de Lisímaco. En otras palabras, ese año no se salvaba nadie y Roma tomó muy en serio la amenaza de Pirro de Epiro. Bueno, a pelear. Mientras Pirro esperaba refuerzos de los lucanos y brucios, él se instaló entre las ciudades de Heraclea y Pandocia en un llano que estaba al lado de un río. Si los romanos iban a cruzar ese río, se iban a demorar, Pirro pensó, y eso le daría tiempo para que los brucios y los lucanos llegasen. Al mismo tiempo, Pirro envió gente a hablar con Valerio Levino para ofrecer ser árbitro entre las ciudades griegas de Grecia Magna y las fuerzas romanas. Levino le dijo que si Roma quería un árbitro, ellos lo hubieran llamado. Y dicho sea de paso, un día antes de eso, y mientras Levino estaba levantando su campamento al otro lado del río, un río llamado Siris, los romanos lograron agarrar un espía de Pirro. Levino le dijo a ese espía que vuelva al campo de Pirro, pero antes de eso lo invitó a ver las fuerzas romanas bien en detalle. Y encima de eso, le dijo al espía que si Pirro tenía curiosidad de ver las fuerzas romanas, que podía venir personalmente y verlo por sí mismo. A la mañana siguiente, los romanos comenzaron a atravesar el río Siris y la caballería romana empezó a atacar los flancos de los exploradores griegos y su infantería ligera. Los griegos fueron forzados a huir. Apenas los romanos habían cruzado el río, Pirro ordenó a la caballería macedónica y de Tesalia a atacar a la caballería romana. La infantería griega, compuesta por peltastas, arqueros e infantería pesada, comenzó a ponerse en marcha. La caballería de la vanguardia griega consiguió desorganizar las tropas romanas. Esta vez, los romanos tuvieron que hacer pasitos para atrás. Durante el enfrentamiento, un tal Oblaco Volsinio, repito ese nombre, Oblaco Volsinio, un jefe de un destacamento auxiliar de la caballería romana, vio que Pirro andaba por los flancos de sus tropas con un yelmo bien en alto y ese Oblaco se puso a seguirlo. Oblaco hasta consiguió herir a Pirro y descabalgarlo, pero poco después fue muerto a manos de la guardia personal del rey. Con un susto y una herida no muy grave, Pirro decidió dar su yelmo y sus armas a un tal Megacles. Repito eso también, Megacles, uno de sus oficiales, para que no lo vuelvan a embestir. Las falanges atacaron varias veces, pero todos sus ataques eran respondidos por contraofensivas romanas. Aunque las tropas griegas lograron romper las primeras líneas romanas, no podían combatir contra ellas sin romper su propia formación, pues se habrían arriesgado a dejar sus flancos expuestos a una peligrosa contraofensiva romana. Durante estos combates, sin un claro vencedor,
Megacles, al que los romanos tomaron por Pirro, fue muerto y en el campo de batalla se difundió la noticia de que el rey había muerto, lo que trajo la desmoralización del bando griego y elevó la moral romana. Para evitar una debacle, Pirro tuvo que recorrer las filas griegas a cara descubierta para convencer a sus hombres de que todavía seguía vivo. Y ahí fue que Pirro no tuvo otra solución. Decidió enviar a sus elefantes de guerra a la batalla. Al ver a los elefantes, los romanos se asustaron y cundió el pánico entre sus caballos. Según Plutarco, ni un solo soldado de caballería logró quedarse encima de su caballo una vez que los sonidos de los elefantes y ese olor les llegaron a los caballos. Y al mismo tiempo, los romanos trataban de darle con lanzas y con otros proyectiles a esos elefantes. Pero la verdad era que en esa batalla los romanos no tenían ni idea de qué hacer en contra de elefantes ebrios, heridos y sonámbulos. La caballería de Pirro atacó en ese momento y fueron directamente a los flancos de la infantería romana. La infantería romana, por supuesto, ahora sin ningún tipo de defensa huyó y eso permitió a los griegos apoderarse del campamento romano. En las batallas antiguas, el abandono del campamento por el adversario significaba una derrota total, pues suponía abandonarlo todo: material, animales de carga, equipaje, todo. Los legionarios que sobrevivieron huyeron a la ciudad de Apulia y probablemente llegaron a Apulia sin nada. ¡Wow! Bueno, qué paliza le dio Pirro a los romanos. Y según el historiador griego Jerónimo de Cardía, un contemporáneo de Alejandro Magno, el ejército romano perdió cerca de 7.000 soldados, mientras que los griegos perdieron 4.000. Pero Dionisio de Halicarnaso dice que los romanos perdieron 15.000 y los griegos perdieron 13.000. La gran verdad está más o menos en el medio de esas dos cifras, esa es mi propia opinión. Y ni hablemos de soldados romanos capturados y aquellos que lograron huir, pero luego fueron encontrados escondiéndose y matados. Pero aquí viene la moraleja de este cuento. Roma podía darse ese lujo. Pirro no. Pirro era un visitante y si él no lograba conseguir que otros pueblos se le unan bien rapidito, las cifras de Pirro solo podían ir para abajo. Mientras tanto, las cifras de Roma podían ir para abajo hoy y volver para arriba al mes siguiente. Para Roma, esto solo era una cuestión de enlistar más soldados. Para Pirro, esto era una cuestión de no perder lo que había traído. Bueno, vamos a ver en nuestro episodio que viene la paliza que viene. Así es, en menos de 12 meses llega otra paliza y otra vez los elefantes hacen lo suyo. Bueno, entonces en nuestro episodio que viene, otra derrota más a manos de Pirro. Y esta vez Pirro pensará que si vuelve a ganar de esa manera, pues se va a quedar sin soldados. Así es, será el nacimiento de la frase más famosa de Pirro de Epiro. Entonces, eso y mucho más en nuestro episodio que viene, episodio 58, otra victoria pírrica. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.